todos ustedes bienvenidos a Martes y Viernes de Podcast de los estudiantes del Colegio Sagrado Corazón Sofiano. Somos Mariana Cabrera, Dianara Canales, Ania Reyes y Sol Sánchez, y en esta ocasión entrevistaremos a Giovanna Prialé, doctora en Ciencias Sociales y Humanas con un máster en Arts and Economics y licenciada en Economía, y la actual presidente de la Fundación AFP. Buenas tardes, Giovanna. Muchísimas gracias por darnos la oportunidad de realizar esta entrevista. Muchas gracias a ustedes y bienvenida a las preguntas que tengan a bien formularme. Gracias y saludos al colegio, evidentemente. Nosotras hemos estado investigando sobre el sistema de pensiones y tenemos una serie de interrogantes. Nos gustaría contar con su opinión. Por supuesto. ¿Y usted considera que el Estado debería tener un mayor rol en la administración del sistema de pensiones? Yo creo que te agradezco mucho la pregunta porque hay que entender bien cuál es el rol del Estado, ¿no? Y sobre todo ustedes que están formándose ya en cuarto de secundaria, ¿no? Tienen que tener un poquito de claridad y tenemos que tener todos un poquito de claridad respecto al rol del Estado. Antes de que ustedes nacieron, en la época de los 80, por allá en los 90, cuenta la historia, ¿no? Que en el Perú el Estado tenía un rol mucho más protagónico en administrar las pensiones. De hecho, existía lo que se llama el Instituto Peruano de Seguridad Social. Ese Instituto Peruano de Seguridad Social termina quebrado porque el Estado lo que hacía era tomaba el dinero de los trabajadores y lo malinvertía, lo gastaba en gasto corriente, ¿no? Y al final, cuando las personas querían el dinero para poder jubilarse, no tenían el dinero en sus cuentas de capitalización individual. Entonces, más participación del Estado, yo diría que no, porque lo que se busca es que el Estado concentre sus esfuerzos en atender las necesidades de la población vulnerable. Pero lo que sí tiene que haber es reglas de juego claras para que el Estado atienda las necesidades de la población. Ingresos bajos que no podrían generarse, ahorro para la jubilación, y obviamente tiene que haber una supervisión adecuada como existe hoy día en otros mercados, existe también en el mercado de la seguridad social o en el sistema de la seguridad social, porque se busca que las administradoras privadas compitan para ofrecer mejores rentabilidades, menores costos de administración, y eso se traduzca en mejores pensiones para las personas. Entonces, el rol del Estado debe estar concentrado en permitir la inversión privada, pero en complementar la tarea del sector privado. Como mencionó antes, el Perú es uno de los países con mayor tasa de informalidad en la región. ¿Usted considera que el descuento sobre el sueldo para financiar las pensiones fomenta la informalidad laboral? Y esa es una pregunta muy interesante porque en realidad la informalidad tiene muchas razones. Una razón de generarse la informalidad está vinculada al sobrecosto laboral. Es decir, a mí contratar a un trabajador me cuesta mucho porque le tengo que pagar además ciertos impuestos o, por ejemplo, tengo que pagar un permiso de trabajo. Pero en el caso de la seguridad social, acuérdense que de mi sueldo yo pago un porcentaje para tener acceso a una pensión. En consecuencia, no habría una relación directa entre el aporte para la seguridad social y la informalidad, cosa que sí se podría dar si que tú le pones un sobrecosto al trabajo, por ejemplo. Y teniendo en cuenta la poca o casi nula disposición al ahorro por parte de los peruanos, ¿cómo cree usted que se podría incentivar el ahorro o la planificación financiera para la jubilación en el contexto de las AFP? Mira, yo creo que en realidad esa es una excelente pregunta, ¿no? Yo creo que nosotros tenemos un gran reto, no solamente de fomentar el ahorro para la jubilación, que obviamente es fundamental, sino también que la población comience a pagar más impuestos, porque si el Estado, el país, tiene más ingresos como país, como Estado, tú podrías también invertir mejor el dinero. Pero ahí viene el otro lado del problema. Todos leemos los periódicos y decimos, o bueno, nos enteramos que hay corrupción, ¿no es cierto?, que el gasto público es muy bajo, que los gobiernos regionales no invierten en colegios, en infraestructura, y lo hemos visto en la pandemia, ¿no? Cómo la gente se terminaba muriendo porque no tenía acceso a salud. Entonces, tenemos dos grandes problemas. Por un lado, que los impuestos que se pagan son insuficientes, y por otro lado, que la forma como se gasta también es ineficiente. Entonces, es como el presupuesto de tu casa. En tu casa entra un ingreso, que es papá, mamá, abuelos, tíos, primos, etc., y se hace una gran bolsa. Si ese dinero se gasta mal, si te lo gastas en comer todos los días en la calle, en ir al cine todos los días, en comer cancha todos los días, evidentemente no estás invirtiendo el dinero. Entonces, lo que nosotros necesitamos es mover el aparato estatal para que sea más eficiente en el gasto, generar compromiso de pago de impuestos y que la población comience a entender la importancia de ahorrar para la jubilación
en sus cuentas individuales de capitalización, pero también pagar impuestos, porque de esa manera el acceso a salud mejora y el acceso a la educación mejora y se genera todo un círculo virtuoso. Desde su opinión, nos gustaría saber qué es lo que podríamos hacer con el sector de la población que no se encuentra en una situación económica para poder aportar al sistema de pensiones. Nosotros tenemos aquí en Perú zonas muy alejadas, porque cuando nosotros hablamos de gente de ingresos bajos, nos imaginamos la zona urbana, Lima, o las ciudades, Arequipa, Cusco, pero imagínate la zona urbana, ¿no? La zona rural, 4.000 metros sobre el nivel del mar, 5.000 metros sobre el nivel del mar, la altura de la sierra, donde hay poca población. Entonces, ¿cómo logras que las personas tengan en general buena calidad de vida? ¿Qué hacemos si no tenemos dinero? ¿Cómo podrías ayudar a una persona si que tú no tienes dinero y yo tampoco? Entonces, tenemos que generar lo que tú decías, ahorro. ¿El Perú tiene ahorro? Claro que tiene. O sea, hay miles de zonas en la parte alta del Perú donde existe minería ilegal, tal ilegal, y ese dinero entra a la economía, pero no de manera eficiente. Entonces nosotros necesitamos sensibilizar a la población, necesitamos luchar contra la ilegalidad, que es un tema que no se ha dado con fuerza en nuestro país, luchar contra el narcotráfico y comenzar a enderezar la economía. En el caso de que una persona cuente con un sueldo bajo, ¿podría esta persona obtener una buena pensión? Es como imposible, o sea, y por eso es la importancia de mejorar los ingresos de nuestro país, ¿no? Si una persona gana todos los meses 1.000 soles, con 1.000 soles, ¿qué haces? O sea, gastas luz, agua, pasaje, comida, etcétera, y no te va a alcanzar para ahorrar. Entonces, ¿cómo le puedes hacer pensar a esa persona que va a poder tener una jubilación de 2.000 soles? Sabemos que para obtener una buena pensión se necesita como que aportar de manera continua, ¿no? ¿Considera que tal vez ser mujer tiene ciertas desventajas en ese sistema contributivo? Has tocado un tema crucial. Ser mujer en el mundo es difícil por sí. En promedio, según la información de la OSDE, una mujer gana 40% menos que un hombre en un mismo puesto con las mismas calificaciones, ¿no? Con el mismo perfil. Entonces, ya por sí arrancamos con ciertas dificultades. En algunos países, no solamente en América Latina, la mujer cuando entra en el periodo de fertilidad, ¿no? Cuando puede tener hijos, muchas veces o pierde el empleo o tiene que ir a cuidar a los hijos, ¿no? Con lo cual claramente tiene menos meses aportando, lo que se llaman las lagunas de aporte previsional, ¿no? Y por eso en algunos países como en Chile hay un bono por cada hijo nacido, hay un bono para las mujeres que se quedan cuidando a los hijos o a los padres. Es decir, que usted considera tal vez una forma de solución para esas mujeres gestantes que no suelen aportar porque toman un periodo de descanso, tal vez sería una posible solución, tal vez los bonos. Para cada realidad. Perú, yo creo que el bono puede ser una herramienta para atender población de ingresos bajos. ¿Por qué? Porque si tú le das el bono a una chica de 20 años y eso entra en una cuenta individual de capitalización administrada por una gestora, eso se va a rentabilizar en el tiempo. Como mencionó antes, la longevidad se está incrementando. Considero que en este contexto la edad de 65 años es una edad adecuada para jubilarse. Esa es una excelente pregunta y evidentemente también depende de la realidad de cada país, ¿no? De hecho, lo que se debería buscar es que el regulador, que en este caso es la Superintendencia de Banca, Seguros y FPs, tenga, como en otras partes del mundo, la libertad para poder evaluar cada 5 años o cada X años, ¿no?, la edad en la cual la persona se está jubilando. Yo creo que la realidad tiene que ser flexible, ¿no? Evidentemente, tú esperarías que una persona longeva, sana, que quiera seguir trabajando, pueda seguir haciendo, ¿no? Pero tienes que entender también que hay personas que llegan a los 65 años de edad, de repente un poco más maltratadas y que necesitan jubilarse. Entonces, yo creo que sería ahora prematuro aumentar la edad de jubilación sin hacer un estudio real de cuál es la situación de cómo está llegando una persona a los 65 años de edad. Creo que tenemos que ser muy cautelosos. Y lo segundo es que, dada nuestra realidad variopinta, tenemos regiones en las cuales no hay hospitales. Entonces, probablemente la gente puede tener, si tiene muy buena salud y nunca va al hospital, va a vivir hasta los 100 años. Pero si eres una persona enferma, crónica, tienes una diabetes, y no hay un hospital donde te atienda, tu calidad y tu expectativa de vida también se va a reducir. Entonces, va de la mano el aumentar la edad de jubilación
con un sistema médico que acompañe la capacidad de tener una persona hasta llegar a los 65 años de edad y sobrevivir, pero con buena calidad de vida y con buena salud. Pero dejando de lado tal vez un contexto de problema de salud, ¿en qué otro tipo de contextos considera usted que sí las personas deberían retirar? ¿En qué momento es bueno el retiro? En ningún momento es bueno el retiro. Ojo, nuestro país tiene como problema que no genera empleo. Entonces la gente, imagínate, se queda desempleado hoy día, 3-4 meses no consigue trabajo, se desespera, quiere seguir pagando los mismos gastos que tiene, ¿no? Y comienza a coger su dinero para la jubilación. Eso, ¿a quién perjudica? A la persona que lo está haciendo. Puede hacer que lo haga en un estado de necesidad, pero ¿de quién debería ser la responsabilidad de la política pública de generar empleo? El gobierno que hemos elegido. Y a veces nos olvidamos que tenemos un gobierno, que tenemos un Congreso, y nosotros resolvemos nuestros propios problemas solos. Pero en el mundo las cosas no funcionan así. A manera de conclusión, es fundamental asegurar nuestro bienestar a largo plazo participando en un sistema de pensiones, evitando el retiro de nuestros propios ingresos, los cuales se consideran intangibles. A su vez, es necesario que tomemos conciencia ciudadana y todos contribuyamos pagando nuestros impuestos, pues apoyaremos a un mejor desarrollo en infraestructura y demás aspectos en nuestro país. Muchísimas gracias, Ivana, por habernos regalado algunos minutos de tu tiempo y a todos ustedes por su atención. Recuerden suscribirse a nuestro canal martes y viernes de podcast. Los esperamos.